Bueno, tenemos un problema en el que tenemos que calcular el valor de una fuerza que hace mover un móvil que pesa 8500 newton y se desplaza en línea recta con una velocidad inicial de 5 metros por segundo, y cuando se le aplica esta fuerza alcanza una velocidad de 20 metros por segundo al recorrer 97 metros. Entonces vamos a anotar los datos. Tenemos 8500 newton que corresponden al peso, una velocidad inicial de 5 metros por segundo y una velocidad final de 20 metros por segundo, que se logran luego de un intervalo de desplazamiento de 97 metros. Entonces tenemos luego un coeficiente de rozamiento de 0,34. Lo primero que tenemos que hacer es algún tipo de diagrama o alguna interpretación para ver qué es lo que tenemos que averiguar o qué fórmulas tenemos que aplicar, porque en este caso vamos a tener que aplicar fórmulas de diferentes temas. Vamos a dibujar un cuerpo y este cuerpo se mueve en una superficie que tiene rozamiento y se mueve en línea recta. Vamos a dibujar el peso. Acá va a haber una fuerza que va a ser la responsable del movimiento. La velocidad inicial de 5 metros por segundo, y luego de recorrer esos 97 metros su velocidad va a ser de 20 metros por segundo. Se va a mover más rápido debido a la aceleración que va a resultar de la fuerza neta aplicada. Vamos a tener una fuerza de rozamiento que va a ir en la dirección contraria a la fuerza y al desplazamiento, contraria a la fuerza F, y esa fuerza de rozamiento va a depender de una fuerza normal que acá, bueno, no está en escala porque va a ser igual al peso, vamos a ver después, pero va en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a averiguar? Bien, con el peso vamos a calcular el valor de la masa. Sabemos que el peso es m por g y la masa va a ser igual a el peso sobre la gravedad. Esto es igual a 8500 newton dividido 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la masa del objeto va a ser de 867,35 kilogramos. Vamos a anotarlo acá. Y ahora con estos datos vamos a calcular el valor de la aceleración con una fórmula que es de la cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La fórmula es así, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, para despejar la aceleración, primero escribimos velocidad final al cuadrado, pasamos restando la velocidad inicial al cuadrado, eso es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Finalmente pasamos 2 y el desplazamiento dividiendo, y nos queda esta expresión igualada a la aceleración, y con eso lo vamos a calcular. Vamos a reemplazar los datos. Nos va a quedar 20 metros por segundo al cuadrado menos 5 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por 97. Entonces la aceleración va a ser igual, vamos a resolver por partes. Esto es 20 por 20
400 y acá metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque este 2 se distribuye como vamos a hacer con este. Esto es 5 por 5, 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y 97 por 2, esto es 400 metros sobre segundo cuadrado menos 25 metros sobre segundo cuadrado dividido 194 metros. Y ahora esta cuenta es 400 menos 25 dividido 194, esto da 1,93. Las unidades, vamos a tener el metro que se va a ir con estos cuadrados que tenemos acá y nos va a quedar metro por segundo cuadrado, que es la unidad efectivamente de la aceleración. Vamos a recuadrar primero y lo vamos a escribir también, como es un dato importante, lo vamos a escribir acá. Ahora vamos a plantear a partir de este diagrama la sumatoria de fuerzas. Primero tenemos la sumatoria de fuerzas en I. Vamos a plantear la suma de fuerzas en I. Esto va a ser igual a, vamos a poner un sistema de referencia. Tenemos positivo hacia arriba en Y y positivo hacia la derecha en el eje X. Y entonces acá vamos a escribir que tenemos en el eje Y, tenemos a la normal en el sentido positivo y en el sentido negativo el peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y como no hay movimiento en el eje Y, la aceleración en Y va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Por lo tanto está en equilibrio en el eje Y. Y la normal va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad. Igual lo tenemos como dato acá arriba. Entonces ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tener en el eje X la fuerza F en el sentido positivo y la fuerza de rozamiento en el sentido negativo. Esto es la masa por la aceleración en X y la fuerza de rozamiento se va a relacionar con mu y la normal. Vamos a ponerlo acá, mu por la normal, y como vimos la normal era igual al peso, por lo tanto podemos escribir mu por m por g, o como dije antes también podemos reemplazarlo por el peso. Entonces tenemos la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Pasamos la fuerza de rozamiento sumando. Mu por el peso, porque eso es el peso y el peso lo tenemos como dato. Entonces acá podemos utilizar el valor de la masa que calculamos al principio, 867,35 kilogramos, por la aceleración, 1,93 metros por segundo al cuadrado, y mu 0,34 por el peso, que es 8500 newton. Vamos a resolver esto. Esto da 1673,99. Seguramente vamos a redondear. Las unidades son newton, kilogramo por metro por segundo cuadrado newton. Y esto de acá da 2890 newton. Entonces finalmente podemos decir que esto es igual o aproximado, porque podemos aproximar 1673,99, considerar que es 1674. Entonces podemos poner que esto es aproximadamente
4.564 newtons.